Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 de nuestra Sagrada Familia. En la parte 1 ya realizamos lo que ustedes ven a continuación. Aquí en cámara les estoy mostrando lo que ya realizamos. Ya tenemos los cuerpos base, los dos cuerpecitos de nuestra María y nuestro José. Ya tenemos también la túnica o el turbante o como lo quieras llamar que le colocamos a José. Yo lo tengo sujetado con alfileres porque aún no lo he cosido, ¿vale? Pero ustedes lo empiezan a tomar puntaditas aquí para coser. Y el cinturoncito para amarrarlo, que es una tira de cadenas. Todo esto ya lo hicimos en la parte 1, que te va a salir aquí arriba o en la descripción del video encuentras el enlace. Hoy en la parte 2 estaremos continuando con José. Vamos a continuar con las coronitas o las aureolas que ellos tienen, que también se lo debemos hacer a ambos, con el cabello de José, con su barba y dando los últimos detalles, también empezando con María. Y vamos a necesitar un tutorial parte 3 porque esto es bastante labor, de mucha labor para que nos quede bien lindo porque nos falta bebé Jesús. Entonces vamos a necesitar tutorial parte 3, perdón. Pero vamos a iniciar con esta parte 2 donde vamos a continuar con José. Espero que te esté quedando bien hermoso y que puedas compartir conmigo en la fotico cómo te queda el resultado. Suscríbete, como siempre te digo, dale like, comenta y arranquemos con la parte 2 de nuestra Sagrada Familia. Arranquemos con nuestras aureolas o estos aritos que le vamos a colocar en la cabeza a José y a María. ¿Listo? A ambos. Vamos a tejerlo 2 veces. Vas a necesitar tejerlo 2 veces. Yo ya tengo uno y voy a comenzar a tejer el segundo. Voy a dejar una hebrita larguita antes de hacer el anillo mágico. He cambiado de numeración de aguja y esta aureola o este arito lo voy a tejer con una 2.5 milímetros más pequeña de la que venía trabajando para que me quede mucho más pequeño. Si no la tienes, puedes tejer un poquito más ajustado este punto. Dentro del anillo mágico lo hice muy pequeño, vamos a volverlo a hacer. Tenemos que hacerlo grandecito el anillo mágico, bien grandecito, para que después no nos quede todo apretado. Podamos luego jalar la hebra. Vamos a hacer un anillo mágico bastante grandecito, miren. Y ahora vamos a realizar dentro del anillo mágico 60 medias varetas. En mi caso hice 60. Lo hacemos bien despacio, bien tupidito, que el punto de media vareta nos quede bien parejito. Vamos teniendo el tejido y vamos girando, vamos avanzando aquí por todo el anillo mágico. Tenemos que hacer 60. Tú miras si los 60 te queda bien para el tamaño que deseas de aro. Si ves que no es suficiente y tienes que hacer más, lo quieres hacer grandecito, pues tejes más, ¿vale? Y si no, pues solamente haces 50 o 40, dependiendo del tamaño que quieras que te quede. En mi caso, yo hice 60 y me quedó un tamaño muy lindo, mírenlo. Así que yo ya voy aquí como por la mitad. Voy a tejer otra parte completando 60 puntos y empezamos a cerrar el anillo. Al terminar los 60 puntos voy a unir con punto deslizado con el primer punto. Realizo una cadena y corto la hebra larguita para poder coser a la cabeza. Voy a acomodar con mis manos el aro que me quede bien circular y voy a ir jalando la hebra del anillo mágico y voy corriendo los puntos de manera que me queden ajustaditos y el aro me quede circular. ¿Listo? Lo ponemos sobre una superficie plana y lo voy acomodando. Y así me queda ya mi arito. Vamos a realizar el segundo para María. Lo dejamos listo de una vez para María.
Vamos ahora a realizar el cabello de José. Vamos a realizar el cabello de José primero con el hilo café, con el que hayas escogido para José, y vamos a realizar las 8 primeras rondas que hicimos para la cabeza que trabajamos en María y en José. Vamos a repetir con el hilo café las 8 primeras rondas. Yo ya las tengo aquí realizadas, pero te voy a decir para que no tengamos que volver al video parte 1. Si ya lo escribiste es fenomenal, pero si no te lo voy a decir para que lo realices aquí, ¿vale? Vamos a realizar dentro del anillo mágico primeramente 8 puntos bajos. En la ronda 2 hacemos aumento en todos esos 8 puntos. Tenemos en total entonces allí 16 puntos. En la ronda número 3 vas a realizar el patrón de un punto, un aumento. Recuerda que cuando yo te digo un patrón en la ronda, quiere decir que lo repites ese patrón toda la ronda. Y allí te quedan 24 puntos. En la ronda 4 vamos a hacer 3 puntos, un aumento. Lo repetimos y te quedan 30 puntos. En la ronda 5 haremos 4 puntos, un aumento. Lo repetimos y te quedan 36 puntos. En la ronda 6 hacemos 5 puntos, un aumento. Lo repetimos y te quedan 42 puntos. En la ronda 7 hacemos 6 puntos, un aumento. Lo repetimos y te quedan 48 puntos. En la ronda número 8 vamos a hacer 7 puntos, un aumento. Lo repetimos y nos quedan 54 puntos. Hasta aquí hacemos esas 8 primeras rondas de la cabeza repitiéndolas, ya con hilo café. Ahora lo que vamos a hacer es realizar desde esta ronda 9 en adelante rondas de punto sobre punto de estos mismos 54 puntos. Vamos a realizar rondas, esta es la número 9, voy a poner este hilito aquí y ya les indico cuántas rondas desde la 9 en adelante vamos a tener que tejer de estos mismos 54 puntos para bajar la parte de la cabeza en el cabello. Vamos a tejer desde la ronda 9 hasta la 19, en total serán 11 rondas de esos mismos 54 puntos. Así nos va quedando nuestro cabello. Esta es la parte que vamos a colocar y aquí vamos a introducir la cabeza. ¿Listo? Vamos a hacer ahora unas tiras de cabello que van solamente en la parte del rostro, en la frente. Vamos a tejer cuando termines esas 11 rondas. Vamos a tejer 10 cadenas al aire. Aquí ya hice una tira y vamos a hacer todas exactamente igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vamos a devolver desde la segunda cadena realizando medias varetas. Vamos a hacer estas tiras de media vareta o punto bajo alto. Vamos a hacer en total 9 puntos hasta llegar a la base del cabello, hasta terminar la tira de cadenas. Vamos a hacer en total 10 tiras de cadenas, ¿vale? Voy a ir llegando ya acá al final de las cadenas con 9 medias varetas. Me faltan 2, una y la última. Cuando llegas al final en la base del cabello vamos a saltarnos un punto, el punto siguiente a donde comenzamos las cadenas. Saltamos ese punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y así vamos a ir repitiendo. Ahora nuevamente 10 cadenas al aire y 9 medias varetas. Y vamos a hacer en total por ahora 10 tiras de cabello.
Bueno, mi chica, después de terminar las 10 tiras de cabello, vamos a dejar la hebra bien larguita para coser el cabello a la cabeza. Yo ya lo introduje aquí en nuestra cabecita y le he dejado 9 rondas por encima de los ojos al borde de su cabello. ¿Cómo vamos a ubicar el cabello? Y yo lo voy a hacer aquí con alfileres para después coserlo. Vamos a ubicar en todo el centro de nuestro rostro las 10 tiras de cabello. Las que están a los costados, en los extremos, estas dos que están en los extremos, las vamos a ubicar de esta manera detrás de la orejita. Aquí. Voy a hacer lo mismo con la otra. Detrás, la voy a estirar para que quede detrás de la orejita. Aquí. Listo, mi chica, ya tenemos dos ubicadas. Vamos a abrirle un poquito de camino al cabello. Entonces vamos a dejar 6 tiras hacia un lado. Voy a ubicar estas acá, poniendo alfileres en cada una de ellas, para que cuando cosamos, pues vayamos a tomar una puntadita tomando esa tira de cabello y la sujetamos al cabello base. Y 2 que nos quedan aquí, la vamos a hacer hacia abajo, hacia este lado, para que nos queden como si estuviera un peinado así de abriendo camino en un costado. ¿Listo? De esta forma. Y lo vamos a coser por todo el borde nuestro cabello a la cabeza. Vamos a realizar la parte de la barba. Vamos a dar inicio con la barba. Para la barba tomé el mismo hilo café y realizamos 22 cadenas al aire. He dejado una hebrita larga al inicio de las cadenas y continué realizando 22 cadenas. Desde la segunda cadena vamos a empezar a trabajar 21 puntos bajos. Vamos a ir tejiendo por toda la cadena 21 puntos. Cuando tengas lista la tira de 21 puntos bajos, vamos a subir con una cadena y giramos el trabajo. Vamos a tejer tomando solo la hebra trasera 8 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego tejeremos 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a saltar 5 puntos en la base. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el número 6 retomamos los puntos media vareta tomados de la hebra trasera solamente y realizaremos los 8 que nos restan de este lado. Al terminar te deben de quedar 20 puntos contando las 4 cadenas al aire. Al terminar esa fila número 2 vamos a pasar a la fila número 3. Giramos el trabajo subiendo con una cadena también. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila anterior con media vareta. Vamos a estar trabajando tomando solo la hebra delantera, en este caso, de los puntos y vamos a trabajar las 20 medias varetas de los 20 puntos que tenemos allí. Los 8 primeros puntos y también trabajando sobre las 4 cadenas. En este caso, tomando solo de la hebra delantera de los puntos. En las cadenas podemos tomar pues todo el punto normal como tejemos sobre cadenas. Y luego continuamos con los 8 puntos de el otro lado, tomando solo la hebra delantera. Al terminar esa fila 3, dejas una hebrita larga para poder coser a los laterales del rostro.
y así nos ha quedado nuestra barba. Vamos a coserla al rostro teniendo presente que las hebras delanteras de esas filas nos queden hacia adelante en relieve. Voy a ubicarlo con alfileres, lo vamos a ubicar desde la parte baja de la orejita hasta la otra orejita, lo vamos a templar muy bien que nos llegue de orejita a orejita, la parte baja de la orejita. Y el bigote lo vamos a subir justo debajo de la nariz. Y vamos a dejar 2 ronditas acá en espacio entre el bigote y la barba. ¿Listo? Si deseas hacerle una liniecita de expresión de boquita en ese espacio, lo puedes hacer. Cosemos aquí una puntadita en el bigote que quede justo debajo de la nariz y las puntas de nuestra barba debajo de las orejas. Justo con la barba hemos terminado a nuestro José. Ya cada cosita les he indicado cómo la vamos a coser. Vamos ahora a avanzar un poquito en nuestra María. Vamos a comenzar realizando su manto. Vamos a trabajar la manta del celeste claro que utilizamos de contraste para la de José. Y vamos a comenzar trabajando 31 cadenas al aire. Desde la segunda cadena trabajaremos la manta en media vareta o punto bajo alto y vamos a tejer 30 puntos media vareta por toda la tira de cadenas. Vamos a tejer esta manta en filas. Cuando hayas terminado la primera fila, vamos a subir con una cadena y giramos el trabajo. Vamos a repetir los mismos 30 puntos desde la fila 2 hasta la fila número 9. En total vamos a tejer 9 filas. La cadena no la vamos a contar como punto. Vamos a tejer 9 filas de estos mismos 30 puntos. Cuando ya tengan las 9 filas, así como esta, vamos a hacer la fila 10 con disminuciones. Vamos a hacer disminución al inicio y disminución al final. Vamos a girar y vamos a saltarnos el primer punto y en el siguiente comenzamos a tejer. Vamos a seguir tejiendo toda la fila hasta llegar al otro extremo, finalizando nuestra fila y en el último lugar, cuando nos falten 2 puntos, saltamos uno y tejemos el último. Así hacemos disminución al inicio y al final y en la fila 10 te quedarán en total 28 puntos porque estamos haciendo 2 disminuciones. Para la fila 11, desde la fila 11, 12 y 13, 3 filas las vamos a trabajar de esos mismos 28 puntos. Vamos a pasar a la fila número 14. Ya tejimos las 3 filas de los 28 puntos. Vamos en la fila 14 nuevamente a hacer una fila de disminución al inicio, saltándonos un punto. Y vamos a tejer toda la fila hasta llegar al final y al final nuevamente hacemos una disminución saltándonos un punto. En total en esta fila 14 te deben de quedar 26 puntos. Vamos a tejer esos 26 puntos en las filas siguientes. Ya les indico cuántas vamos a tejer. Vas a tejer desde la 15 hasta la ronda o fila 19. En total 5 filas. Ya he llegado a la fila 19 y ahora en la fila 20 vamos a hacer lo mismo de disminución al inicio y disminución al final. La fila 20 va a tener 24 puntos en total. Desde la fila 21 vamos a trabajar esos mismos 24 puntos en adelante. Vamos a trabajar desde la ronda 21 a la 23, 21, 22 y 23 de los mismos 24 puntos. Al terminar vamos a comenzar a realizar un bordo por todo alrededor, así que por toda la parte lateral que tenemos 23 filas, vamos a hacer un punto por fila bajando, tenemos 23 puntos, vamos a hacerlo en punto bajo. Luego trabajaremos las 30 cadenas, luego nuevamente por el otro lateral 23 puntos y terminaremos en la parte de arriba los 24 de la última fila.
Recuerda que ese bordo lo vamos a hacer en punto bajo. Pero además de eso, vamos a hacer en cada esquina, tenemos 4 esquinas, vamos a hacer cuando lleguemos a cada esquina un aumento en cada esquina. Para eso nos van a quedar en total de este bordo 104 puntos. Cuando ya hayas tejido todo el bordo, vamos ahora a realizar con el hilo ocre o el dorado, vamos a cerrar con ese hilo y vamos a realizar punto bajo por toda la ronda. El hilo azul no lo vamos a cortar porque vamos a trabajar la última ronda con él. Así que en esta ronda solamente vamos a hacer puntos deslizados por todos los 104 puntos que ya tenemos. De esta manera, como hemos realizado en las prendas de vestir, en la ropa. Y cuando hayas terminado, supongamos que yo ya tejí todo el bordo, de punto deslizado y cuando llegue al inicio corto la hebra de ocre o de dorado y con la hebra celeste que he dejado en espera vamos a trabajar como hicimos en las vestiduras o en las prendas, tomando la hebra trasera, las hebras celestes de los puntos anteriores y por esa hebra sin tocar el punto deslizado vamos a trabajar la ronda 26 que va a ser de media vareta nuevamente, trabajando punto sobre punto, los mismos 104 puntos pero en media vareta y tomando la hebra trasera de los puntos celestes, ¿vale? Vamos a estar trabajando ese bordo para poderlo terminar. Cuando ya hayas terminado todo este bordo, como te acabo de indicar, vamos a estirarlo, acomodarlo y lo vamos a colocar en nuestra Virgencita, en nuestra María. Vamos a acomodarlo en los hombros, que tenga cobertura un poquito nuestros hombros, nuestras mangas y también en la parte de abajo lo vamos a estirar para que abarque hasta la parte de abajo. Vamos a poner alfileres acá a los lados. De pronto alfileres acá en la parte de abajo de los brazos, en estos lados y alfileres en los hombros. Vamos a hacer unas puntadas en todo el bordo, unas cuantas puntaditas, unas aquí y otras abajo. No es necesario coser punto a punto para sujetar nuestro manto. Vamos a dejar una hebrita larguita, yo no la he cortado, la voy a cortar y lo vamos a coser de esa manera. Yo he puesto aquí un alfiler simulando la unión de sus manos, pero aquí va a tener a nuestro bebé Jesús, que más adelante vamos a tejer. Vamos ahora a pasar a realizar la parte del cabello, ya para terminar en este tutorial parte 2 y lo demás lo trabajaremos y lo dejaremos para la parte 3. Para el cabello he tomado un café más claro que el café del cabello de José y vamos a realizar tiras de cabello para dejar la parte del cabello lista en este video. Vamos a realizar con este café 35 cadenas al aire y las tiras de cabello las vamos a realizar en media vareta. Desde la segunda cadena de nuestras 35 vamos a empezar a trabajar un patrón de un punto y luego un aumento de media vareta. Este patrón de un punto, un aumento lo vamos a repetir por 6 repeticiones. Cuando termines las 6 repeticiones vas a terminar la fila de cadenas tejiendo los 22 puntos que nos restan. Ya no vamos a hacer aumentos. Esta parte donde no vamos a hacer aumentos es la parte que va a ir pegada o cosida a la cabeza. La parte de los aumentos es la parte donde vamos a enchurcar con las manos para que le queden unas pequeñas ondas al finalizar el cabello. Tejemos hasta finalizar todas las cadenas con 22 puntos. En total, en cada tira nos deben de quedar 40 puntos. Apenas termines esa tira, no vamos a cortar la hebra, sino que inmediatamente comenzamos a tejer la segunda tira. Vamos a volver a repetir 35 cadenas al aire y volvemos a repetir exactamente lo mismo.
Ya les indico cuántas tiras debemos realizar. No vamos a cortarlas. Apenas termines una, comenzamos inmediatamente la otra realizando exactamente lo mismo. Vas a tejer 6 tiras de cabello en total. Yo ya tengo aquí las 6 tiras y ya les indico cómo lo vamos a poner y a ubicar en su cabeza. Vamos a doblar y vamos a poner 3 tiras para un lado y 3 tiras para el otro lado. Y vamos a coser esta unión, el inicio de cada una de las tiras para que nos queden pegadas. Voy a ubicarlas con alfiler en su cabeza para que ustedes vean la posición donde van a ir ubicadas. Vamos a ubicar de la siguiente manera nuestro cabello, ¿vale? Solo vamos a hacer esta parte de adelante porque toda la parte de atrás va a ir cubierta con nuestro manto de la cabeza, entonces no es necesario. Vamos a ubicar las 3 tiras hacia un lado dándole la forma circular del rostro, ¿vale? Por eso puse unas aquí y unas acá. Vamos a dejar 9 rondas encima de los ojitos y ubicamos allí las tiras de cabello. Como les indiqué, lo vamos a coser en el centro, uniendo los inicios de las tiras como un camino en la frente. Luego vamos a dar una curvita y coloqué unos 3 alfileres sujetando porque aquí le voy a hacer unas puntaditas de costura. Y la otra puntada final de la costura va a ser justo donde terminan los ojitos. En esa alineación vamos a hacer la otra puntada para que esta parte de los churquitos nos quede suelta. Lo mismo, lo mismo vamos a hacer para el otro lado, ¿listo? Vamos a hacer exactamente lo mismo sujetando en el otro lado. Y ahora sí, vamos a dejar hasta acá, mis chicas y mis chicos, la parte 2 de nuestra Sagrada Familia. Ya tenemos a José completito, a María, nos falta simplemente la parte del manto de la cabeza y haremos a Jesús, a bebé Jesús. Entonces, en la parte 3 vamos a pasar a continuación a la parte 3 para seguir con estos detallitos, terminar a María y hacer a nuestro bebé Jesús. Entonces allí le puedes picar, abajito aquí en la descripción está el enlace o búscalo aquí a continuación en el canal para que podamos terminar toda nuestra Sagrada Familia. Sé que te está quedando preciosa, preciosa, preciosa. Así que espero que me puedas mostrar tu Sagrada Familia también avanzada, terminada y cualquier duda, como siempre, en los comentarios o en mis redes sociales. Vamos a pasar a la parte 3.